grado. Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a este seminario especial que hemos preparado. Y digo especial porque como ya estamos prácticamente a puertas del examen de admisión de la UNI, también estamos a puertas del examen final de la C Pre-Uni. En esta oportunidad he querido resolverles, ¿no? O sea, compartir con ustedes algunos problemas que ha propuesto la UNI, ¿no? Algunos de ellos inclusive se ha repetido de manera similar, ¿no? En más de un examen, pues, ¿no? Y otras preguntas que también la C Pre-Uni ha propuesto en sus exámenes finales, ¿ya? Estamos convencidos, estamos seguros de que te va a ayudar bastante si eres alumno de CEPRE, si eres un alumno que piensas postular a la UNI en este examen de agosto. Inclusive hay una pregunta que en alguna oportunidad la C Pre-Uni lo puso. Estamos hablando de la pregunta número 8, que fue pregunta de examen final el año 2010. Y el año 2018 la UNI propone el mismo problema, con una ligera variación. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar con la pregunta número 1, pregunta de examen de admisión de la UNI año 2007-2. A ver, como siempre, lo único que te pedimos es que compartas la transmisión. Por ahí de repente, si eres miembro de algún grupo, de alguna página, ¿no? De estudiantes pre, comparte nuestra transmisión, por favor. ¿Ya? Pregunta número 1. Pregunta de examen de admisión de la UNI. A ver. Nos dan el gráfico. A ver. Un ratito, un minuto. A ver. A ver. Problema que lo vamos a resolver de manera rápida. Obviamente se te va a explicar, se te va a detallar, obviamente, porque hay alumnos que a veces son alumnos que recién se están iniciando, ¿no? En su preparación para la UNI. Y siempre en nuestras clases tratamos de que todos entiendan, todos aprendan, ¿no? Eso es nuestro objetivo fundamental siempre. Que todos los alumnos entiendan, aprendan, ¿no? Y dominen pues cada uno de los cursos que se te dictan aquí en el grupo 1. ¿Ya? Bien. Este es el punto A. Acá tenemos al punto G, B. Acá aparece el punto E, F, C, y por aquí el ángulo mide 90. Bien, ¿qué nos comenta? Nos dicen que EF es mediatriz de DC. Esta recta es la mediatriz de esta línea DC. Por ese motivo, estas dos partes necesariamente tienen que ser iguales. Y obviamente, ¿no? Como esto es mediatriz, él y él deben tener medidas iguales. Por ese motivo, este ángulo y aquel tienen medidas iguales. Eso es gracias al teorema de la mediatriz, ¿no? Estas dos medidas deben ser iguales. No hay que olvidarlo, por favor. También nos comentan que AB es paralela con D. Esta línea y esta línea paralelas, por ese motivo, este ángulo y aquel tienen medidas iguales. Dicen que AJ es igual a 20. Y bajo esas condiciones nos piden calcular la longitud del segmento BE. Este es el segmento BE. Eso te piden calcular. Pregunta de examen de admisión. La UNI propuso este problema el año 2007-2. A ver, ¿cómo empezamos? Jóvenes, te estarás dando cuenta que el triángulo ABC es un triángulo isósceles, porque estos dos ángulos tienen medidas iguales. ¿Está bien? Entonces colocamos por aquí lo siguiente. Primer punto, notamos. ¿Qué notamos? Que AB
es igual a BC. Primer punto. ¿Está bien? AB es igual a BC. Pero hay algo que con la práctica tú tienes que percatarte de manera inmediata. Que en base a las características que esta figura tiene, también se puede deducir de manera inmediata que este otro triángulo también es isósceles. Profesor, ¿por qué es isósceles? Explíqueme. Beta 90, este ángulo ha de ser 90 menos beta. Igual por aquí, beta 90, este ángulo ha de ser su medida 90 menos beta. Claro que por opuestos, él se va a repetir aquí. ¿Me dejé entender? Por ese motivo, este triángulo es isósceles. Si a su medida de este lado le llamamos m, a él también le correspondería m. Pero joven, así como esta medida es 90 menos beta, 90 menos beta, lo mismo podríamos indicar aquí, mira. Él es 90, él es beta, él ha de ser 90 menos beta. O sea, estos ángulos tienen medidas iguales, eso significa que este triángulo también es isósceles. Y como este lado mide m más x, aquel también, m más x. Y no te olvides, gracias a la mediatriz que ves por aquí, habíamos indicado que ellos también deben tener medidas iguales. Jóvenes, colorín colorado, prácticamente este problema ha terminado. Recuerden que AB y BC son iguales. ¿Cuánto mide AB? 20 más M. A ver, a reemplazar aquí. 20 más M. Ha de ser igual a BC. ¿Cuánto mide BC? Fíjate, ve. Un X por aquí, M más X por aquí. Eso es equivalente a 2X más M. Fácil, te das cuenta que las M se van a cancelar. 2X igual a 20, deduces que X ha de ser igual a 10. Fue pregunta de examen de admisión de la UNI el año 2007-2. Pasaron más o menos un año o 2 años y la UNI propuso un problema muy similar. Revísenlo por favor y practiquen. ¿Ya? Muy bien, le tomas la captura respectiva, ¿no? Y por favor, como siempre, te comentamos a compartir, ¿ya? Vamos a compartir para llegar a la mayor cantidad de público y seguir haciendo los viernes geométricos. Esto de los viernes geométricos, esto ya debe quedar perenne. Todos los viernes, 9 de la noche o 10 de la noche, geometría, problemas especiales. Bien, ya le tomaste la captura. Vamos a resolver el problema número 2. Hemos propuesto la práctica de tal manera que vayamos de manera intercalada. Problema número 1, geometría plana. Pregunta número 2, geometría del espacio. Y así sucesivamente. ¿Está bien? A ver, a revisar la pregunta número 2, jóvenes. Problema muy interesante, ¿eh? Como todo problema que proponemos aquí en el grupo UNI, jóvenes.
A ver, nos indica que BQ es perpendicular al plano que contiene al triángulo equilátero ABC. Joven, como BQ es perpendicular a dicho plano, podemos indicar que cada uno de estos ángulos mide 90 grados. No olvides, el triángulo ABC es un triángulo equilátero. AB mide 4. Su lado de ese equilátero mide 4, el lado AB. Por aquí también este lado tiene que medir 4. Y obvio pues, cada uno de sus ángulos tendrá que medir 60 grados. Si gusta ya lo vamos indicando. Este ángulo por aquí, 60. Este ángulo por aquí, también 60. Y aquel también 60. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más nos indican? AM es igual a MQ. Datos jóvenes. Este lado y este lado tienen medidas iguales. Nos piden calcular BQ. Eso nos piden calcular. A ver, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos este problema de geometría del espacio? Mira, hay algo que debe llamar tu atención, ¿no? O sea, el hecho de que esta línea sea perpendicular a este segmento y además lo divida en dos partes de medidas iguales, dices, profesor, esto hace el papel de mediatriz. Y gracias al teorema de la mediatriz podríamos comentar lo siguiente, que AN y NQ deben tener medidas iguales. Como no sé cuánto mide, a su medida le llamo E. A su medida le llamo E. ¿Está bien? Ya en algo estamos avanzando. ¿Está bien? Ya usamos a la mediatriz, se podría decir. Ahora, vamos a aprovechar que este ángulo mide 90. Dice, profe, ¿cómo vas a aprovechar que ese ángulo mide 90? Fíjate que esta es una línea oblicua respecto a ese plano horizontal. Y esta línea oblicua, repito, es perpendicular a esta línea. Solo vamos a aprovechar haciendo uso del teorema de las tres perpendiculares. Dices tú, profe, pero ni siquiera veo la primera. Joven, lo que vamos a hacer nosotros es, a partir de este punto M, trazar una perpendicular al plano del triángulo equilátero. Eso significa simplemente trazar la paralela a esta línea. Si es paralela, aquí ha de ser 90 grados. Y en vista que aquí arriba estas dos partes son iguales, aquí abajo sucederá lo mismo. Él y él tendrán medidas iguales. Como todo el lado mide 4, a cada parte le va a corresponder 2. Jóvenes, este es el papel de la primera. Este es el papel de la tercera. Tomas tu lápiz y tu regla y unes a este par de puntos. Y esta línea hace el papel de la segunda perpendicular, jóvenes. Es decir, este ángulo aquí abajito mide 90. Y fíjate lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió, profe? Aquí abajo se ha formado un triángulo rectángulo notable de 30 y 60, cuya hipotenusa mide 2, joven. Entonces, este cateto ha de medir 1 y el otro ha de medir raíz de 3. Eso te deja una idea. Profesor, si acabo de descubrir que él mide 1, sería bueno averiguar el valor de E. Con eso le aplicamos aquí el teorema de Pitágoras. ¿Estamos claros o no? Ya, pero mira por acá. Si esto te salió 1 y aquí hay 4, aquí queda 3. Y rápidamente ves la luz, ¿no? Dices, profesor, si necesitamos hallar el valor de E para poder aplicar Pitágoras aquí, E lo podríamos calcular en este triángulo que se ha formado en la base, haciendo uso del teorema de los cosenos. Él mide 4, él mide 3, el ángulo mide 60. Puedo aplicar teorema de los cosenos, calculo el valor de E. ¿Está bien? Ahora, de repente me dice, profe, pero ¿no se puede evitar el teorema de los cosenos? Sí, con un trazo. Aprovechemos de pasada que el triángulo que tenemos en la base es equilátero. Llevemos a este ángulo que mide 60 a un triángulo rectángulo. Y fíjate lo que sucede. Fíjate lo que sucede. Traza la altura de ese equilátero. Obviamente aquí será 90. Su costado también él medirá 90. ¿Está bien? En este triángulo rectángulo que se acaba de formar de 30 y 60, la hipotenusa mide 4. Esto ha de ser 2 entonces. Y esto ha de ser 2 raíz de 3. Pero si todo esto era 3
A él le va a corresponder 1. Ya puedes hallar E, si quieres, pero no es necesario. ¿Cómo que no es necesario, profesor? Si hace un ratito comentábamos, ¿no? Que era bueno hallar E. ¿Que se puede? Sí se puede. Es cuestión de aplicarle aquí el teorema de Pitágoras, pero tiene que ser panorámico siempre. O sea, tu primera opción o alternativa fue hallar E, pero ahora debes darte cuenta que no es necesario hallar E para hallar X. Simplemente concentra tu mirada en este triángulo rectángulo que aquí abajo se ha formado y en el triángulo rectángulo que tenemos formado por ahí. Nota que sus hipotenusas tienen medidas iguales. Nota que un cateto de él mide 1 y de él también un cateto mide 1. Es fácil reconocer que dichos triángulos van a ser congruentes, ¿sí o no? Y por tal motivo, este cateto y este cateto deben tener medidas iguales. Podríamos comentar entonces, ¿no? Por la congruencia de triángulos, se llega a deducir que X es igual a 2 raíz de 3. Claro, también tenemos que sacar una conclusión, ¿no? Hemos aprovechado la congruencia que existe, ¿no? De repente en otro problema o bajo otras condiciones, con otros datos, de repente estos triángulos no van a resultar congruentes. Ahí sí, tendremos que aplicar aquí de repente el teorema de Pitágoras para hallar E y ese valor reemplazarlo aquí y volver a aplicar a Pitágoras aquí. Pero en esta oportunidad eso no ha sido necesario. ¿Está claro? Bien, jóvenes, espero que te haya gustado este problema bonito, simpático, ¿ya? Bien ocurrente. A ver, tómale la captura, por favor, para continuar con el problema número 3. Bien, quiero comentarte también que aquí en el grupo UNI ya estamos dando inicio pues a nuestros siguientes ciclos, todo esto a partir del 9 de agosto. Tenemos muchas novedades para todos los alumnos que se preparan para la UNI, aquellos alumnos que de repente ya tienen experiencia, para aquellos alumnos que recién se inician y para los más chiquitines, ¿no? Para los escolares también que ya quieren ir de repente fogueándose con las matemáticas, con la física y con la química. Hemos preparado el ciclo semestral UNI para aquellos alumnos que ya tienen cierta base, ¿no? Pero que de repente todavía no van a postular, pero ya de repente para el próximo examen se están preparando y tienen que darlo con todo. Y de repente lo que le falta ahí es un poco más de práctica. Para ellos pues es el ciclo semestral UNI. Ahí repasamos la parte teórica y le damos más prioridad a la parte práctica. Ahora, pero hay algunos alumnos que recién se inician, ¿no? Inician su preparación. Ya acabaron el cole de repente, por ahí han hecho un veranito, de repente han llevado una preparación, pero no muy completa que digamos. Para ustedes, alumnos, tenemos el ciclo semianual UNI. Es un ciclo muy parecido al semestral, pero con mayor cantidad de semanas. Eso nos permite desarrollar la parte teórica de una manera más detallada. Le damos más prioridad a la parte teórica y complementamos eso con la parte práctica. ¿Ya? Ese es el semianual UNI. Y también tenemos un ciclo para los escolares, pues, ¿no? Para aquellos alumnos que están en cuarto, quinto año de secundaria y quieren ya iniciar su preparación para la UNI. Para ellos tenemos un ciclo por la tarde, ¿no? De 3 horitas. Como ellos llevan su parte teórica, tienen clases en el cole, por la tarde su preparación aquí en el grupo. ¿Está bien? Bien, vamos a continuar con el seminario. Viene la pregunta número 3, pregunta de CEPRE. Esta pregunta de CEPRE todavía no se ha presentado en el examen de la UNI. Yo digo todavía no se ha presentado porque considero, en base a mi experiencia, que en algún momento esto va a ser una pregunta de la UNI. En CEPRE UNI, más o menos 2 a 3 veces ya lo han propuesto en sus prácticas, ¿ya? En sus exámenes de CEPRE. En algún momento solo van a proponer en el examen de la UNI. Profe, ¿y usted cómo sabe? Por la experiencia, ya te he dicho. Nosotros sabemos el tipo de preguntas que propone la UNI. Las características que de repente ellos buscan en un ejercicio, ¿no? Para proponerlo, esas características nosotros ya las conocemos. Por eso es que cuando observamos un problema, decimos que este problema puede venir, ¿no? En cualquier momento. Ya ha ocurrido eso en muchas oportunidades. ¿Ya? La experiencia, jóvenes, la experiencia. Pregunta número 3.
A ver, fíjese de qué trata, por favor. La pregunta 3. Mire, nos hablan de un paralelogramo ABCD. Características generales del paralelogramo, características que definen al cuadrado, sus lados opuestos paralelos. Como consecuencia, sus lados opuestos van a tener medidas iguales, no lo olvides, características generales. Ahora, por el vértice A se traza una recta que intersecta a la prolongación del lado DC en el punto N. Joven, él es el vértice A. Por dicho vértice hemos trazado esta recta. Y esta recta corta a la prolongación del lado DC en el punto N. ¿Qué más? La altura de H pertenece a B. ¿Por qué te hacen la aclaración? ¿Por qué te hacen dicha aclaración? Porque puedes trazar tú la altura con respecto a este par de lados o puedes trazar la altura con respecto a este par de lados. Y en este caso te especifican que H debe estar en AB, o sea, se trata de la altura respecto a este par de lados. ¿Está bien? De H es la altura. Por ese motivo este ángulo mide 90. También te indican que esa altura intersecta a N en el punto M. Joven, él ha de ser el punto M. Indican que la medida del ángulo DAN es el doble de la medida del ángulo BAN. O sea, si este ángulo mide beta, a él le corresponde una medida tal como 2 beta. BC mide 18. Entonces la longitud del segmento MN. Mira, ve. Te piden calcular la longitud de este segmento. A ver, ¿cómo empezamos? Recordando lo siguiente, ¿no? Los lados opuestos son paralelos. Por una cuestión de paralela, si este ángulo mide 90, aquel también debe medir 90. Si este ángulo mide beta, aquel también debe medir beta. ¿Está bien? Por otro lado, no olvides, los lados opuestos deben tener medidas iguales. Si este lado mide 18, aquel también ha de medir 18. Ahora, ¿qué puedo aprovechar de ello? Fíjate que por aquí aparece un ángulo cuya medida es el doble de otro. Eso es aprovechable, ¿sí o no? En base a eso se puede formar, o es recomendable formar triángulos isósceles. Ya, eso es por un lado. Pero también si te fijas bien, aparece un triángulo rectángulo cuya hipotenusa participa. ¿De qué manera participa? Es lo que te piden calcular. Fíjate, de este triángulo rectángulo, su hipotenusa prácticamente es lo que te piden. Y una manera de aprovechar eso es trazando la mediana relativa a la hipotenusa. Claro, tu pregunta debe ser, profesor, ¿qué aprovechamos? ¿La mediana relativa a la hipotenusa o que este ángulo es el doble de él? Te soy sincero, te soy honesto. De las dos formas sale. O sea, puedes enfocar el problema aprovechando que este ángulo mide el doble de él, o puedes resolver el problema aprovechando que la hipotenusa está formando parte de los datos o de lo que piden calcular, trazando la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Qué vamos a recordar? De repente alguien se olvidó de dicha propiedad, colocamos acá, recordar. Es una propiedad básica, pero es fundamental en la resolución de muchos ejercicios. Cuando veas que en el triángulo rectángulo su hipotenusa está participando, va a ser recomendable trazar la mediana relativa a dicha hipotenusa. Porque esta mediana va a medir igual que estas partes. Ahí está. Y luego, obviamente, aprovechar los triángulos isósceles que se han formado. Entonces, toma tu lápiz, toma tu regla y trazas esa mediana por aquí. Esta que sea la mediana. Si a él le llamamos B a su medida, él tendría que ser B y el valor de la mediana también ha de ser B. Con eso, X es equivalente a 2B. Calculemos el valor de B nada más. Joven, si acá hay B, este triángulo sería isósceles, por tal motivo este ángulo mide beta. Si acá hay beta y acá hay beta, este ángulo ha de medir 2 beta. Con eso prácticamente el valor de B ya lo tenemos. Si a él le denominamos punto Q, entonces el triángulo AQD sería un triángulo isósceles porque todos los ángulos tienen medidas iguales. Escribamos eso.
Triángulo de vértices AQD es un triángulo isósceles. Por ser isósceles, B es igual a 18. Si B es igual a 18, X sería igual 2B, 36. Bonito problema. Ahí tienes la resolución de este problema. ¿Ya? Vamos a seguir compartiendo, jóvenes, prácticamente recién estamos iniciando el seminario, estamos en la pregunta número 3 y todos los problemas están súper interesantes. Son los problemas que proponemos aquí en el grupo 1. Seguimos. Sigamos. Pregunta 4. Pregunta que propuso la UNI. Una pregunta de geometría del espacio, jóvenes. Pregunta muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Los alumnos suelen preguntar este problema. A ver, te hablan de un ángulo. A ver, te hablan de un ángulo. Ya, a ver. A ver, fíjate, por favor. Dice, en un plano H, acá está el plano H, está contenido el ángulo BAC. En un plano H se encuentra el ángulo BAC. Ahí está. Ahí está el ángulo BAC. Cuya medida es 60 grados. Ahí lo tienes. Dice que un punto Q que no pertenece al plano, un punto Q que está fuera del plano, ejemplo, este punto que está por aquí, dista 25 del vértice A. O sea, la distancia de ese punto al vértice A es igual a 25. Ahí está. ¿Qué más? 7 del lado AB. O sea, la distancia de este punto Q hacia este lado AB es 7. Y hacia el lado AC dicen que es igual a 20 la distancia. Joven, la distancia entre dos puntos se representa a través del segmento que los une. Pero la distancia de un punto a una línea recta se representa a través de una perpendicular. Nos indican que la distancia de Q hacia este plano, hacia este lado AB, es 7. Entonces, desde este punto Q, trazamos una perpendicular así. Esto mide 7. Y la distancia de Q hacia el lado AC, esta distancia nos indica que es igual a 20 y 90. Bajo esas condiciones, ¿qué nos piden calcular? Determine la distancia del punto Q al plano H. Joven, te piden calcular la distancia del punto Q al plano H. De igual modo, la distancia de un punto a un plano se representa a través de una perpendicular trazada de dicho punto a dicho plano. Eso es lo que te piden calcular. Empezamos a resolver. Mira, como esta es una perpendicular al plano, y a partir de este punto tenemos trazada una perpendicular hacia este lado,
Eso nos motiva al uso del teorema de las tres perpendiculares, como que esta hace el papel de la primera, esta hace el papel de la tercera. Por ese gran motivo, unimos a estos dos puntos. Sabemos que este ángulo ha de ser 90 grados. Y obvio, pues, aquí también este ángulo mide 90. Claro que tú podrías decir, profesor, pero de manera similar podríamos aprovechar a este segmento que mide 7. Con el teorema de las tres, esta hace el papel de la primera, ella el papel de la tercera. Si uniéramos a este par de puntos, estaría el papel de la segunda. Este ángulo medirá 90 y aquel también va a medir 90. Ahora tenemos un panorama más claro. Para calcular el valor de X podemos manejar dos opciones. O calcular la medida de este segmento o calcular la medida de este otro segmento. ¿Sí o no? Claro. Entonces cualquiera de estos dos segmentos sería bueno calcular. Imagínate que obtienes la medida de este segmento. Simplemente le aplicarías aquí el teorema de Pitágoras para hallar X. De manera similar por aquí, ¿no? Si tuviese la medida de este segmento, le aplicarías aquí el teorema de Pitágoras. Nosotros vamos a optar por calcular la medida de X. Eso como para operar menos, ¿no? Porque aquí la hipotenusa mide 7. En cambio, si calculas esto, tendrías que aplicar Pitágoras, pero con una hipotenusa cuya medida, ¿cuánto es? 20. Ahora dice, profesor, pero este segmento se encuentra ¿en dónde? En ese plano horizontal, en ese plano H. Lo que debemos hacer es buscar información en ese plano. Por lo pronto ya tenemos un dato, que el ángulo mide 60. Pero, joven, no hemos hecho uso de esta medida. Es fácil para ti notar que si esto es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 25 y 7, puedes deducir automáticamente que el otro cateto ha de medir 24. Y de manera similar o análoga por aquí, ¿no? Tenemos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 25 y uno de sus catetos mide 20. Visualiza que él es 5 por 5, él es 4 por 5, él debería ser 3 por 5, es decir, esto debe ser 15. Jóvenes, hemos buscado información aquí en el plano H, con la finalidad que en base a ello podamos hallar M. Y ya se puede calcular M, con este ángulo que mide 60 y con estas dos medidas que tenemos aquí. Obviamente aprovechando estos ángulos que miden 90. Lo mejor para un ángulo de 60 es que lo lleve usted a eso, a un triángulo rectángulo. Y para llevarlo a un triángulo rectángulo, simplemente vamos a prolongar a este segmento. Joven, aquí hay 60, aquí hay 90, él debería ser 30. Y en el triángulo de 30 y 60, si a 30 se le pone un cateto que mide 15, la hipotenusa debe medir 30. Como este 24, esto debe ser su medida igual a 6. Y en este triángulo rectángulo que aquí tenemos, fíjate que acá hay 90, obvio pues que aquí a su costado también el ángulo debe medir 90. Si este cateto opuesto al ángulo que va a medir 60 mide 6, lo que se opone a 30, ¿cuánto debe ser? M debe ser igual a 2 raíz de 3. Repito, 30 y 60 porque el 90 está aquí. Como este cateto mide 6, lo que se opone a 30 debería medir 2 raíz de 3. Lo que hacemos a continuación es aplicar aquí el teorema de Pitágoras. Colocamos aquí entonces, por teorema de Pitágoras. 7 al cuadrado ha de ser igual a x al cuadrado más m cuadrado, pero m vale 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. Joven, esto es 12, él es 49. Cuando este 12 viene a restar al 49 queda 37. De ahí deduces que x es igual a la raíz cuadrada de 37. Ahí tenemos la respuesta de este problema. Problema que propuso la UNI en el año 2007-2. En el examen de admisión 2007-2. ¿Ya? Ya saben, si tienen un hermanito que desea iniciar su preparación para la UNI, cuarto o quinto año de secundaria, estamos promoviendo el ciclo escolar UNI, 12 semanas de clases, ya 12 semanas se desarrollan los temas fundamentales, ¿no? A un alumno de cuarto y quinto año de secundaria que tiene sus clases por la mañana en el cole no se le puede recargar mucho, pero 12 semanas fundamentales, temas fundamentales de cada curso, para que tenga o adquiera una base, ¿no? Para su futura preparación ya preuniversitaria. Eso lo estamos abriendo, promoviendo a partir del 9 de agosto.
Por favor, vayan separando sus vacantes respectivas. ¿Ya? Bien, le toman la captura, por favor, para continuar con la pregunta número 5. A ver, le tomamos la captura. Bien, sigamos. Pregunta número 5. Pregunta de admisión de UNI también. Ya, repito, como ya estamos cerca del examen de admisión de la UNI, cerca del examen final de CEPRE-UNI, el día de hoy estamos haciendo problemas que la UNI ha propuesto, problemas que la CEPRE-UNI ha propuesto de sus exámenes finales, ¿no? Sobre todo aquellos problemas que son más interesantes, ¿no? Y que pueden servir obviamente para que usted repase, recuerde algo que de repente por ahí había olvidado, o de repente algo que conocías pero no sabías cómo se empleaba, ¿no? O sea, en qué caso de repente era recomendable su uso. Pregunta número 5. Nos dicen, en una circunferencia se trazan los diámetros AB y CD. Aquí lo tienes. Vamos ahora en la pregunta 5. Nos piden trazar los diámetros AB y CD. Estos diámetros son perpendiculares, ¿no? Aquí no ven. Y colocamos A, B, C y D. Luego nos dicen, por C se traza una recta L tangente, dicen. Por este punto C, una recta L que sea tangente a esta circunferencia. Así más o menos. Ahí está la recta L. Ahí está. ¿Qué más nos indica? En el arco DB, o sea, en este arco que ves por aquí, dice, vamos a elegir al punto E. ¿Ya? Nos indican también, por aquí más o menos ha de estar ese punto E, pero nos indican que E, B y G son colineales. El punto E, B y el punto G deben estar en la misma línea. Pero hacen la siguiente aclaración, que G pertenece a la recta L. O sea, G debe estar en esta recta. Entonces tomas tu lápiz, tomas tu regla y realizas el siguiente trazo. E, B y acá estaría el punto G. Recuerda, no lo olvides, te han mencionado que estos tres puntos son colineales y que el punto G debe estar en la recta L. ¿Qué más? La medida del arco EB es igual a 70 grados. Este arquito mide 70. Indican también que AE intersección DC. Esto es AE y esto es DC. La intersección de dichas líneas da como resultado un punto. Y a ese punto se le ha denominado el punto F. Finalmente te dicen calcular la medida del ángulo AFG. AFG. Ese ángulo te piden calcular. No olvides que AB y CD son diámetros. Es decir, este punto que ves aquí
es el centro. Empieza la resolución. Busca más información, porque ahorita de manera directa entre X y el dato como que no hay relación. Busquemos más información. A ver, por ejemplo, si AB es diámetro, puedes comentar que el ángulo acá mide 90. ¿Estamos bien? Joven, L es centro, L es punto de tangencia, comentas también que este ángulo mide 90. Ahí empiezas a ver una pequeña luz. ¿Qué luz, profe? Fíjate que L es 90. Fíjate que L es 90. Eso tiene un significado. ¿Qué significa eso? Que este cuadrilátero EFCG es un cuadrilátero inscriptible, joven. Y si es un cuadrilátero inscriptible y en él tenemos trazada una diagonal, es recomendable trazar la otra diagonal. Porque al trazar la otra diagonal podemos aprovechar esa propiedad que entre comillas se le ha llamado la propiedad del rebote. ¿No? Profesor, pero no conocemos medidas por ahí de los ángulos. Directamente no, indirectamente sí. Te digo eso por lo siguiente, mira, que este arco mide 70, este otro arco mide 20. Y si este arco mide 20, el ángulo acá mide 10 por ángulo inscrito. ¿Te diste cuenta, no? Ahora, joven, este cuadrilátero, repito y recalco, es un cuadrilátero inscriptible. Por ser inscriptible, él choca y rebota, entre comillas. Eso significa que este ángulo ha de medir 10. Y con eso, profe, el problema ha terminado. En este triángulo rectángulo puedes calcular ya el valor de X de diversos modos. El modo más común sería el siguiente, ¿no? Él representa al ángulo exterior de este triángulo. Por lo tanto, el valor de X debe ser igual a 90 más 10. Otros harán lo siguiente, ¿no? Profe, él es 10, él es 90, que él debe ser 80. Y si él es 80, equivale a 100. ¿No? En el triángulo FEG, finalmente indicamos FEG, dos puntos, X ha de ser igual a 100. ¿De dónde sale el 100? Repito y recalco. Si este ángulo mide 90 y aquel 10, la mide el ángulo exterior en el otro vértice, la suma de esas dos medidas. ¿Vale? Por ahí alguien nos hace la consulta, profesor, ¿el ciclo semianual UNI para quién está orientado, profesor? El semianual UNI es para aquellos alumnos que inician su preparación, de repente no han tenido la oportunidad de, en esta mitad de año, de repente empezar su preparación con un ciclo anual, tienen la opción o la alternativa del ciclo semianual. O de repente empezaron su preparación en el ciclo anual UNI y por ahí tuvieron alguna dificultad, no pudieron continuar, lo mejor para ti es el ciclo semianual. De repente en el colegio estudias por la tarde y tienes la mañana libre, ¿no? Tienes la opción del ciclo semianual 1. Algunos también hacen la consulta, ¿no? Profe, el ciclo especial, ese ciclo especial es de matemática, física y química. Y ese ciclo está orientado para alumnos de cualquier universidad, ¿no? Más que nada los alumnos de provincia. A veces en ese aspecto ellos de repente, bueno, por la lejanía, ¿no? Pero ahora con las clases virtuales tienen la opción tienen la opción de recibir nuestras clases del grupo UNI, ¿no? Y puedan prepararse de repente para las universidades de provincias, pues, ¿no? Ustedes saben que en todo examen de admisión siempre la matemática, física, química es importante, siempre está presente, ¿no? Entonces, trasciende bastante eso en un examen de admisión. Entonces, para ellos estamos promoviendo el ciclo especial UNI, para alumnos que de repente postulan a universidades que no sean de la UNI, pues, ¿no? ¿Ya? Bien. Continuemos entonces. A ver, tómale la captura, por favor. Y sigue compartiendo, ¿ah? Estamos en la pregunta 5 todavía. Viene una pregunta de geometría del espacio. Pregunta 6.
A ver, ¿de qué nos habla? Nos habla de una pirámide A-BCD, o sea, una pirámide de base triangular. Ahí está, ya la representamos. El que sea A, que sea C, aquí B y aquí D. ¿Está bien? Bien, nos comentan lo siguiente. Fíjese, por favor. Nos dicen que BD y AC son perpendiculares. ¿Quién es BD? Esta arista. Y AC, esta otra arista. O sea, se trata de dos aristas opuestas. Dicen que son perpendiculares. Colocamos aquí un dato. AC es perpendicular a BD. ¿Está claro? Y luego nos comentan de que AB es igual a 4. ¿Qué más? BC es igual a 3. AD es igual a 5. Y nos piden calcular la longitud de CD. Ya, joven, si esto viniese en el examen de admisión de la UNI, esta es pregunta de examen final de CEPRE-UNIA, ¿ya? Si esto viniese en el examen de la UNI, este problema lo tienes que hacer al toque. Para ello, es bueno recordar las características que esta figura tiene bajo estas condiciones, ¿no? ¿A qué figura te refieres, profe? A la pirámide de base triangular. ¿Y a qué característica te refieres? A que dos de sus aristas opuestas son perpendiculares. Bajo estas condiciones, ¿sabes qué se cumple? Colocamos por propiedad. Si este par de aristas opuestas son perpendiculares, las otras 4 aristas que quedan guardan una relación, sus medidas. ¿Y a qué tipo de relación te refieres, profe? La suma de cuadrado de las medidas de aristas opuestas son iguales. Es decir, x al cuadrado más 4 al cuadrado debe ser igual a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Si planteamos eso, de ahí directamente calculamos el valor de x. X al cuadrado más 4 al cuadrado debe ser igual a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. A ver, desarrollamos eso. 5 al cuadrado es 25. 4 al cuadrado es 16. 16 va a restar 25 menos 16, 9. 3 al cuadrado también es 9. Más el 9 que obtuviste al pasar a restar este 4 al cuadrado, quedaría 18. X cuadrado igual a 18. Deducimos que x es igual a 3 raíz de 2. De esta manera tienes que resolverlo en el examen de la UNI. Así, al toque, al minuto. ¿Ya? Obviamente, profe, pero eso sí es que es esa propiedad. Aquí en el grupo UNI te enseñamos esa propiedad y otras propiedades más. Es más, vamos a hacer aquí la demostración respectiva. Profesor, si yo no sé esa propiedad, supuestamente, ¿qué debo hacer en el examen? Acá está lo que vas a hacer en el examen. Míralo. Mira. ¿De qué manera vamos a aprovechar que estas dos líneas son perpendiculares? ¿No? El X, o lo que te piden calcular con esto que es dato, por ejemplo, se pueden asociar en este triángulo. Y los otros dos datos, el que mide 4 y el que mide 5, se pueden asociar en este triángulo. Esos dos triángulos tienen algo en común. ¿Qué cosa es? El lado. Entonces, para buscar la relación, fíjate lo que voy a hacer. Voy a trazar desde el vértice C una perpendicular a esta arista BD, de esta manera. Aquí no ven. ¿Ya? Repito, de este triángulo que tenemos en la base he trazado su altura. Al pie de la altura le llamo el punto P. Y ahora, al A lo voy a unir con el P. Y ahí se ha determinado la sección CPA. Pero ahí tienes que percatarte del siguiente detalle, que la línea BD es perpendicular a dicha sección. La pregunta tuya es, profesor, ¿por qué BD es perpendicular al plano determinado por estos 3 puntos? Entonces te hago recordar, esto es algo que tú debes dominar. Si tienes un plano
¿Cuál es la condición necesaria y suficiente para que esta recta L sea perpendicular a este plano P? ¿Qué debe ocurrir previamente? Debe ser perpendicular a dos rectas secantes de dicho plano. La recta M y la recta L. Joven, si la recta L es perpendicular a M y la recta L es perpendicular a N, bajo esa condición o bajo esas condiciones, la recta L va a ser perpendicular al plano, ¿sí o no? L es perpendicular a ese plano. Esto está ocurriendo aquí. La línea BD es perpendicular a dos rectas secantes de este plano. Voy a colocar aquí lo siguiente. Notamos. Dos puntos. ¿Qué notamos? Que BD es perpendicular al plano del triángulo CPA. Entre paréntesis. ¿Por qué BD es perpendicular a ese plano? Porque BD es perpendicular a AC. No olvides que esto es dato. BD y AC son perpendiculares. Pero también BD es perpendicular con CP. Y BD es perpendicular a CP. Joven, esta línea BD es perpendicular a dos líneas secantes de este plano. Es perpendicular a CP y es perpendicular a AC. Como este es perpendicular a estas dos, va a ser perpendicular a este plano. Por tal motivo, si esto es perpendicular a ese plano, debe ser perpendicular a todas las rectas de ese plano. Y una de esas rectas es la recta P. Por ese motivo voy a indicar que este ángulo mide 90 grados. Entonces, BD también va a ser perpendicular ¿a quién? A AP. Y ahora sí, jóvenes, ya puedo relacionar estas medidas. ¿Qué teorema voy a aplicar? Voy a aplicar el teorema de las proyecciones. Joven, por teorema de las proyecciones. Usted debe tener presente que si un triángulo se traza a su altura, aquí un borrador te hago recordar ya, si un triángulo se traza a su altura, estos dos segmentos determinados por la altura, la diferencia de sus cuadrados es igual a la diferencia de cuadrados de los lados adyacentes a la altura. Es decir, c cuadrado menos a cuadrado es igual a m cuadrado menos n cuadrado. Eso vamos a aplicar en el triángulo CBD y en el triángulo ABD. Para eso a esto le vamos a llamar n y a él m. Colocamos aquí entonces. En el triángulo de vértices CBD. Triángulo CBD, dos puntos. X cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a n cuadrado menos m al cuadrado. Y ahora en el triángulo BAD, triángulo de vértices BAD, dos puntos. 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado debe ser igual a n cuadrado menos m al cuadrado. Ahí está. ¿Qué puedes apreciar de estas dos expresiones? Profesor, son iguales. Si ellas son iguales, entonces por aquí ellas deben ser iguales. O sea, x al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. De aquí puedes formar lo que indicamos aquí como propiedad. Este 4 al cuadrado con signo negativo lo puedes pasar al otro miembro y va a aparecer el x cuadrado más 4 al cuadrado. Y este 3 al cuadrado con signo negativo lo puedes pasar al otro miembro y se va a formar el 3 al cuadrado más el 5 al cuadrado. ¿Me dejo entender? Claro, una vez que hemos llegado a esto ya no tiene sentido formar esto que está aquí. De frente de ahí calculamos el valor de x, ¿no? Acá tenemos 5 al cuadrado 25 menos 16 te da 9. Acá también hay 9 negativo, que se va al otro miembro a sumar, sale 18. X al cuadrado igual a 18. Y aquí deduces que x es igual a 3 raíz cuadrada de 2. Jóvenes, no te digo. Obviamente en el examen de admisión de la UNI, ¿qué vas a hacer tú? Aprovechar esta propiedad. La característica o cualidad que guarda
esta figura cuando dos de sus aristas opuestas son perpendiculares. La relación que guardan las demás aristas. La suma de cuadrados de las medidas de las aristas opuestas son iguales a esa suma de cuadrados. X cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso que ves ahí es la demostración. ¿Está bien? Bien, chicos, continuemos entonces. Tómale la captura, por favor. ¿Ya? Ya, vamos a continuar con la pregunta 7, que es una pregunta muy interesante, que también ha sido pregunta de CPRUNI. También ha sido pregunta de CPRUNI, la pregunta 7. Sigamos. A ver. A ver, te dan el gráfico. Esta pregunta es muy interesante. A ver, ¿qué te indica? En la figura O es el centro, dice. Este punto es el centro, B es punto de tangencia, AB mide 6, especifica. Y entonces te piden calcular la longitud de esta circunferencia. Joven, la longitud de la circunferencia se puede calcular si conocemos previamente la longitud del radio, pues, ¿no? Se sabe que la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. ¿Está bien? Ahora empecemos, indaguemos más acerca del problema. Podríamos comenzar indicando que el ángulo acá mide 90 grados, porque él es centro y él es punto de tangencia.
Además, esto ha de ser el radio, por un lado. Por otro lado, por acá tenemos una cuerda QF y desde el centro se le ha trazado una perpendicular a dicha cuerda. Se sabe que estas dos partes van a tener medidas iguales y por ese motivo, esta recta que contiene el diámetro se comporta como la mediatriz de QF. Entonces lo que vamos a hacer es unir a este par de puntos, ¿no? E indicamos que estas dos medidas son iguales y estos dos ángulos también van a tener medidas iguales, ¿no? Pero como que hasta ahí todavía no podemos relacionar lo que queremos que es el radio con el dato que tenemos por aquí. Nos hace falta por ahí para buscarla o encontrar la relación, encontrar previamente la medida de este segmento O, para que por ahí en este triángulo rectángulo le apliquemos el teorema de Pitágoras. Pero joven, lo que hemos conseguido por arriba todavía no le hemos sacado provecho. ¿Y cómo le podríamos sacar provecho a eso? Fíjate, como esta línea o esta cuerda es paralela a la recta tangente, eso se debe al ángulo de 90 que tienes aquí y al 90 que tienes por aquí, puede decir que si este ángulo mide beta, él también mide beta. Vamos a prolongar entonces a este segmento y a esta tangente. Y se nos va a formar ahora otro triángulo isósceles. El triángulo ACP. Ese triángulo es isósceles, joven. ¿No ves que este beta por paralela se va a repetir acá? Beta aquí y beta aquí. Y en ese isósceles esta línea hace el papel de altura. Esta base queda dividida en dos partes iguales. Quiere decir que para él también hay una medida tal como 6. Y ahora visualiza que los puntos medios se repiten. Mira, esto es igual a él, esto es igual a él, R, R. Y una manera de aprovechar los puntos medios es trabajando de repente con paralelas. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, mira. Le voy a tomar su dirección a esto. Fíjate que esto de acá también vale R, es el radio. Le voy a tomar como referencia esta línea y por el punto B voy a trazarle su paralelo. Fíjate lo que consigo o lo que gano, ¿eh? Joven, si este par de líneas son paralelas, como estas partes aquí son iguales, entonces estas partes tienen que ser iguales. Pero eso mismo aprovecho aquí en el triángulo AFP. Como este par de líneas son paralelas y estas partes son iguales, entonces ellas dos también tienen que ser iguales. Notarás o visualizarás que este segmento es la base media para este triángulo, para el triángulo BCT. Y si esto mide R, él ha de medir 2R por base media. Pero notarás también que este segmento que mide 2R es la base media del triángulo AFP. ¿Por qué, profe? Porque estas partes son iguales y estas partes son iguales. Si esto mide 2R, esto debe medir 4R. Por tal motivo, él debe medir 3R. Y con eso, jóvenes, la relación entre lo que queremos y el dato la encontramos en este triángulo. Ahí tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras. Joven, por teorema de Pitágoras, hay operaciones que las puedes hacer mentalmente, ¿sí o no? El al cuadrado es 9, el al cuadrado es 1. Va a restar, quedaría 8. Raíz cuadrada es 2 raíz de 2. Este 6 que ves aquí debe ser igual a 2 raíz de 2 por R. Por el teorema de Pitágoras, 2 raíz de 2 por R es igual a 6. Claro, el al cuadrado es 9R cuadrado, el al cuadrado es 1R cuadrado, va a restar, queda 8R cuadrado. Le saca la raíz cuadrada, 2 raíz de 2, igual a 6. De ahí puedes despejar el valor de 2R. Fíjate que tú necesitas 2R arriba. Este raíz 2 mándalo a dividir, racionaliza y deduces que 2R es igual a 3 raíz de 2. Jóvenes, ahora que 2R es 3 raíz de 2, la longitud de la circunferencia sería 3 raíz de 2 pi. Esa es la respuesta. Bien, esa es la resolución de la pregunta 7, jóvenes. Un problema que ya anteriormente la CEPRE UNI lo ha propuesto. Un problema muy interesante. Como cada problema que desarrollamos aquí en el grupo UNI. Recuerda, el grupo UNI cuenta con una plana de excelente nivel académico, con mucha experiencia en preparación para la UNI. Aquí, por ejemplo, en el curso de álgebra lo vas a encontrar maestro Jesús Gomero,
También trabaja con nosotros el maestro Rubén Quispe, ¿ya? En el curso de química, por ejemplo, tenemos al profesor Jorge Luque, también al profesor Carlitos Erquiño, más conocido como Carloncho. En el curso de física trabaja con nosotros el profesor Mario Encarnación, profesor de bastante experiencia en el dictado del curso de física, ¿no? En el curso de trigonometría está el maestro Walter Mori, ¿no? Quien les habla en el curso de geometría. Todos los profesores que formamos parte aquí del Grupo UNI nos caracterizamos por la gran experiencia que tenemos y bueno, pues la didáctica que va acompañada pues de las ganas de enseñarles a ustedes, transmitirles toda nuestra experiencia con el fin de que ustedes puedan obviamente cumplir su objetivo, ¿no? Su objetivo de ingresar a la UNI. ¿Está bien? Entonces vamos a resolver la pregunta número 8, que fue pregunta de un examen final de la CEPRE-UNI, pero esa misma pregunta hace poco, el año 2018, la UNI lo propuso esa pregunta con una ligera variación, ¿no? Lo que en esta pregunta es dato, en la UNI era lo que pedían. Y lo que pedían y lo que daban como dato en el examen de admisión de la UNI es lo que aquí en este problema piden, ¿no? Esa fue la pequeña diferencia, ¿no? ¿Ya? Pregunta número 8. ¿Ya le tomaste la foto? Sí. A ver, ¿de qué trata la pregunta 8? Dicen, se traza un plano secante a una esfera. A ver. A ver, se traza un plano secante a una esfera, indican ahí. ¿Qué más nos indican, jóvenes? Mira, un plano secante a una esfera, de modo que el área del círculo determinado. Cuando usted traza un plano secante a una esfera, se va a determinar una sección circular. Justamente del área de esta sección te están hablando. Bueno, no sé específicamente cuánto es el valor del radio, le voy a llamar R minúscula. Dicen que el área de ese círculo determinado es igual a la diferencia de las áreas de los dos casquetes esféricos formados. ¿A qué casquete se refiere? Al casquete que se forma aquí en la parte inferior, a cuya área le voy a llamar S1, y al casquete que se ha formado aquí en la parte superior, a cuya área le voy a llamar S2. Joven, según el dato, la diferencia entre estas áreas debe ser igual al área de este círculo. ¿Qué más te indican? Te indican además que la distancia del plano al centro de la esfera es raíz de 5 menos 2. La distancia entre este plano y el centro de la esfera forma parte de los datos. Es raíz de 5 menos 2. Te piden calcular el radio de la esfera. Te piden calcular R. Acá le indicamos. Piden calcular R. Bien, jóvenes. Hay dos datos que todavía no hemos indicado. El primero, jóvenes, área del casquete. Diferencia entre las áreas de los casquetes es igual al área de este círculo. Recuerden, vamos a colocar acá, recordar. Una forma de calcular el área del casquete, lo voy a indicar acá, área del casquete, ¿a qué es igual? A 2 pi r por h. ¿Qué es r, profe? R es el radio de la esfera que contiene el casquete y h la altura del casquete. En este caso, por ejemplo, nos están hablando de la diferencia de las áreas de estos dos casquetes. Indicamos aquí, dato. Dato.
El área de este casquete, joven. Profesor, necesitamos la altura. La altura. Hacemos o apoyémonos en este diámetro. Ahí está. Esta es la distancia entre el círculo determinado y el centro. Esta distancia es dato. Raíz de 5 menos 2. ¿Ya? Ahora sí, ya tenemos las alturas de dichos casquetes. Del casquete cuya área es S1, su altura sería D más R. Y del casquete cuya área es S2, su altura sería la diferencia entre el radio de la esfera y esta distancia. R menos D. Entonces indicamos aquí, siguiente dato. Diferencia entre las áreas de los casquetes. El área de este casquete inferior sería 2pi R por su altura, que vale R más D. Le restas el área de este otro casquete, que sería también 2pi R por su altura, que es R menos D. Según el dato, esto ha de ser igual al área de este círculo determinado, pi por R minúscula al cuadrado. Joven, de ahí dos cosas. Se cancela pi. Lo segundo, podemos factorizar el 2R mayúscula. Cuando usted factorice el 2R mayúscula, dentro del paréntesis, ¿qué te va a quedar? R más D menos R menos D. Este R con este menos R se va a eliminar. Te va a quedar un D, menos con menos da más D. D más D, 2D. Por acá tienes 2D. Y en el otro miembro, ¿qué tienes? R minúscula al cuadrado. Jóvenes, noten que en esta expresión, ¿quién participa? Participa R mayúscula, que es lo que queremos calcular. Participa D, que es dato, pero también participa R minúscula al cuadrado. Entonces, lo que hay que hacer es colocar este R minúscula al cuadrado en función de R y D. Profe, ¿y eso cómo lo podríamos hacer? Concéntrate en la gráfica. Aquí obviamente tendría 2 por 2, 4 R por D, igual a R minúscula al cuadrado. Vienes a la gráfica y haces lo siguiente. R es el radio de este círculo. Y R mayúscula es el radio de la esfera. Si usted aplica o emplea el teorema de Pitágoras aquí, R minúscula al cuadrado va a ser igual a R mayúscula al cuadrado menos D al cuadrado. Acá tendrías R cuadrado menos D al cuadrado. Jóvenes, ahora sí, de aquí vamos a hallar R en función de D. ¿Ya? Para eso, como se ha formado una expresión cuadrática, lo que deberíamos hacer es todo pasar a un solo miembro y tratar de factorizar. En este caso no era factorizable. De repente lo que vas a tener que emplear normalmente ahí es tu fórmula general para encontrar las raíces. La otra alternativa es que completes cuadrado. Lo que yo voy a hacer es completar cuadrado. Fíjate, a esto lo voy a pasar al otro miembro, ¿te parece? Ya. ¿Qué tendríamos? D minúscula al cuadrado va al otro miembro, tendrías D minúscula al cuadrado cosino positivo. Luego sigue 4 veces R por D. Y aquí voy a completar cuadrados. Le voy a agregar 4R cuadrado. En el otro miembro, ¿quién se quedó? El R mayúscula al cuadrado. Como aquí le ha sumado 4R cuadrado, acá es lo mismo. ¿Qué se forma aquí? Tendrías D más 2R al cuadrado. ¿Está bien? Y esto es igual a ¿qué? Esto más esto, 5R cuadrado. Lo que a continuación haces es extraer raíz cuadrada. Cuando extraes raíz cuadrada, ¿qué tienes aquí? D más 2R. Y aquí raíz de 5 por R. Joven, de aquí el valor de D va a ser igual. Si esto va al otro miembro a restar, factorizas el R y te quedaría aquí raíz de 5 menos 2. Si te fijas en el dato, D es igual a la raíz de 5 menos 2. O sea, como que esto y esto se va a calcular. Deduces entonces que el valor de R es igual a la unidad. Jóvenes, ahí lo tienen. Esta fue la resolución del problema número 8. Como te comentaba hace un ratito, esto lo propuso la CEPRE-UNI en uno de sus exámenes finales el año 2010. Y el año 2018 la UNI propone este problema donde invierte lo siguiente, ¿no?
O sea, daba como dato al radio y pedía calcular esta distancia, ¿no? Tú llegabas a esta expresión, como el dato era el radio, podías calcular la distancia D. ¿Ya? La misma pregunta, solamente con una pequeña o ligera variación. ¿Ya? Jóvenes, con este problema hemos terminado la transmisión del día de hoy. Queríamos pedirte nuevamente una vez más que tengas presente los ciclos que vamos a estar aperturando a partir del 9 de agosto, ¿no? La otra semana también estamos con un súper repaso previo al examen de admisión. Si gustas, llámanos, comunícate con nosotros para que veas cómo puedes integrarte a ese repaso. 5 horas por la mañana, 3 horas por la noche y por las tardes tus clases de habilidad verbal, habilidad matemática, historia y actualidad. ¿Ya? Toda esa semana es full repaso intensivo como para que quedes fino para tu examen de admisión. ¿Ya? Entonces comunícate con nosotros lo más pronto posible para que formas parte de ese repaso intensivo. Y asimismo, si tienes por ahí algún compañero, amigo, familiar que desea iniciar su preparación para la uni, ya sabes, estamos aperturando el ciclo semianual UNI. Un ciclo preciso para aquellos alumnos que desean iniciar su preparación, ¿no? Y si el alumno ya tiene un poco de experiencia, un poco de base, ya ha hecho un ciclo anual, pero de repente todavía no adquiere el nivel que se necesita para ingresar a la uni, preséntate en nuestro semestral UNI. Ese ciclo le damos prioridad a la parte práctica. Obviamente repasamos la parte teórica. La parte teórica es fundamental, jóvenes. Ustedes mismos han visto aquí cómo se resuelven los problemas en función de la teoría que usted debe manejar o debe conocer para un examen de admisión. Bien, jóvenes, una vez más estuvo con ustedes el profesor Manuel Trujillo y los viernes geométricos tiene que quedar ya perenne, ¿no? ¿Ya? Con preguntas de este tipo, de esta calidad. ¿Ya? Jóvenes, nos estamos viendo. Muchas gracias por la atención. Cuídense.